En esta oportunidad veremos medidas de tendencia central para variables cuantitativas discretas. ¿Qué son medidas de tendencia central? Son aquellos valores que caracterizan a un conjunto de datos. ¿Qué significa caracteriza? Significa que si nosotros tenemos un conjunto de datos, esta medida de tendencia central es la que va a representar a todos los datos. Entre las más conocidas tenemos la media, la mediana y la moda. La media, también conocido como promedio aritmético, y se representa con una X minúscula y un guión encima. Se obtiene al sumar todos los datos dividida entre el número de datos, y el número de datos está representado por n. Nuestra fórmula sería la media x con un guión será igual a la suma de todos los datos entre el número de datos. Como ejemplo veremos aquí, Ariana, alumna del primero F, tiene las siguientes notas de sus evidencias: 16, 14, 13, 18, 15 y 14. ¿Cuál es su promedio? Como ya les expliqué, promedio es lo mismo que media. Vamos a hallar entonces la suma de todos sus datos dividido entre el número de datos. Entonces decimos x o la media será igual 16 más 14 más 13 más 18 más 15 y más 14, todo dividido entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, sumando todos los datos, encima me sale 90 sobre 6. Y dividiendo el promedio me sale 15. Ya he hallado el promedio. Ahora vamos a ver la mediana. La mediana, representado por ME, es el dato central de un conjunto de datos ordenados. ¿Por qué subrayo ordenado? Porque tiene que estar ordenado. Por ejemplo, aquí nos dan un conjunto de datos, pero está desordenado. Si el número de datos es par, la mediana es el promedio de los datos, de los dos datos centrales. Ahora veremos cuál es su mediana. Entonces, para hallar la mediana en todos los ejercicios tenemos que ordenar. Ordenamos los datos en forma ascendente. Coma así. El menor de ellos, 13, 14, 14, 13, 14, 14, 15, 16, 18. Entonces, como a mí me dices el dato central, voy contando de los extremos hacia el centro. Hasta acá hay 3 y acá hay 3. No hay un número que está en el centro. Entonces, ¿qué me dice? Si el número de datos es par, en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, la mediana es el promedio de los dos datos centrales. Y los dos datos centrales son 14 y 15. Por lo tanto, digo, mi mediana será igual 14 más 15 entre 2. Por lo tanto, mi mediana será igual 14,5. Ahora veremos la moda. Nos dice que la moda es el valor de la variable que más se repite, es decir, el que tiene mayor frecuencia absoluta. Y como vemos aquí en nuestro conjunto de datos ya ordenados, el que se repite más es el número 14. Entonces, la moda será igual, como vemos que 14 se repite, la moda será 14. Ahora tenemos el siguiente ejemplo. El profesor de educación física selecciona a 15 alumnos de las siguientes edades:
13, 11, 11, 12, 11, 11, 12, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 12 y 14. Para formar el equipo de básquet de su salón. Hallar la moda, la mediana y el promedio de las edades. Entonces, resolvemos. En primer lugar, hallamos la moda. Entonces, me dice que la moda es el dato que más se repite. Y para ver cuál es el dato que más se repite, ordenamos. Y cuento. 11, 1, 2, 3, 4, 5. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12, 12, 12, 12, 12 y 12. 13, 1, 2, 3. Y por último hay un 14. Entonces, ordenamos. La moda será el que más se repite. Aquí 11 hay 5. El número 12 o alumnos que tienen 12 años hay 6. 13 hay 3 y 14 hay 1. Por lo tanto, como 12 es el dato que se repite más, la moda será 12. Hallamos entonces la mediana. La mediana. La mediana nos dice que es el dato que está en el centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, 7 para ambos lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 7 para el otro lado. Observamos que hay uno que está en el centro. Esto viene a ser la mediana. Como es un número impar, siempre va a haber un número en el centro y ese número es el 12. Por lo tanto, la mediana viene a ser en este caso 12. Ahora nos pide el promedio o la media. Entonces la media será la suma de todo aquello. 11 más. Como son 5 veces 11, ponemos 5 por 11. Más. Como acá hay 6 veces 12, 6 por 12. Más 3 por 13. Y más 14. Sobre el número de datos. El número de datos acá es 15. Entonces al multiplicar, acá me sale 55 más 72 más 39 y más 14. Todo dividido entre 15. Sumamos 55 más 72 más 39 más 14. 7, 16, 20, lleva 2, 10, 180. Entonces, en mediano será 180 entre 15. Simplificando, 60 entre 5 es igual a 12. Por lo tanto, la media o el promedio viene a ser 12. Y ya resolvimos nuestro ejemplo. Ahora, para entender mejor sobre la medida de tendencia central, realizaremos la siguiente situación problemática. Una buena toma de decisión. El entrenador de básquet de una institución educativa debe elegir a uno de los dos deportistas que están en la banca para que ingrese al campo en un partido decisivo durante los Juegos Deportivos Escolares Nacionales.
Para tomar la decisión, consulta una tabla con la puntuación de cada uno de ellos en los partidos anteriores. Los puntos anotados por cada deportista en los 5 últimos partidos figuran en la siguiente tabla. Como podrán observar, hay una tabla de doble entrada donde en la primera columna están los deportistas Pablo y Claudio, y en la segunda están los partidos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, donde están los puntajes obtenidos o las canastas obtenidas. La pregunta es, ¿cuál de los deportistas debería ingresar al partido decisivo y por qué? Entonces, para resolver nuestra situación problemática, lo que tenemos que hacer primero es comprender nuestro problema. Y para comprender, respondemos a nuestras siguientes preguntas. ¿A cuántos deportistas debe seleccionar el entrenador? A uno solo. O sea, un solo deportista. Y en este caso tiene que ser el mejor. ¿A cuántos partidos corresponden los puntajes de cada deportista? Como vemos aquí, hay 5 partidos. ¿Qué te pide allá la situación? Como vemos la pregunta, ¿cuál de los deportistas debería ingresar al partido decisivo y por qué? Como segundo paso, diseñamos nuestra estrategia o plan. Ordenamos los datos en forma creciente de cada uno de los deportistas. Luego calculamos la moda de los puntajes que obtuvo cada deportista. Igualmente calculamos la mediana y calculamos la media. Una vez que hemos calculado las 3 medidas de tendencia central, organizamos los valores de estas medidas en una tabla para luego analizar e interpretar. Y por último, al tener ya nuestra tabla, identificamos al deportista que debe elegir el entrenador. Ahora ejecutamos nuestro plan o estrategia. Empezamos ordenando los datos. Observamos que acá en la primera tabla los puntajes obtenidos por Pablo están en forma desordenada. Acá a Pablo ordenamos de menor a mayor. 6, 10, 14, 14, 20. Igual para Claudio, los datos están desordenados, acá lo ordenamos de menor a mayor, 12, 13, 14, 15 y 16. Una vez ordenado, podemos continuar calculando. Primero calculamos la moda. Y decimos para Pablo. 2 puntos. La moda para Pablo, observamos. 6, 10, 14, 14. Como sabemos bien que la moda es la frecuencia absoluta que más se repite o el número que más se repite, y acá vemos que 14, 14 se repite, entonces la moda será 14. Para Claudio, la moda será, observamos, 12, 13, 14, 15 y 16. Como no tiene ningún número que se repite, ningún dato que se repite, entonces diremos que no tiene moda. Y cuando no tiene moda se dice que es amodal. Listo. Luego calculamos la mediana. Para cada uno de ellos. Para Pablo, la mediana será igual. Como vemos acá, el conjunto de datos que tiene cada uno de ellos es 6, 10, 14, 14, 20, son 1, 2, 3, 4, 5. Es un número impar de datos. Y para hallar la mediana, y ya está ordenado, tenemos que hallar el dato que está en el centro. De extremo a extremo vamos eliminando y vemos que en el centro está el 14. Por lo tanto, la mediana para Pablo es 14. De igual modo para Claudio, la mediana también es 14. Ahora calculamos la media para cada uno de ellos. Para Pablo, sabemos que la media está representada por una X con un guión encima y sumamos los datos. 6 más 10 más 14 más 14 más
20. Entre 1, 2, 3, 4, 5, el número de datos es 5. Y la suma nos da 20, 30, 64 entre 5. Al dividir nos sale un aproximado de 12,8. Ahora vamos a hallar de igual modo para Claudio. La media será igual, la suma de los 5 datos, 12 más 13 más 14 más 15 más 16 entre 5. Sumamos 25, 25 más 15 es 40, 40 más 30 es 70. 70 entre 5 aproximadamente, o nos sale exacto 14. Vemos entonces que la media para Pablo es 12,8 y para Claudio es 14. Siguiente paso, organizamos nuestra medida de tendencia central en una tabla de doble entrada. Aquí en las filas irán las medidas de tendencia central y en las columnas irán los deportistas. Y colocamos como primero, acá arriba irá nuestra media, mediana y por último la moda. Y acá irá Pablo y Claudio. Y observamos, empezamos con la moda, con la media. Pablo tiene 12,8 y Claudio tiene 14. Vamos con la mediana, los dos tienen 14. Vamos con la moda, Pablo tiene 14 y no tiene moda. Listo. Entonces, ahora analizamos nuestra tabla de doble entrada sobre las medidas de tendencia central, ya que están ordenadas. Observamos que la moda de Pablo es 14 y Claudio no tiene moda. Por lo tanto, no nos va a servir para determinar quién es el mejor deportista. Vemos que la mediana, Pablo tiene 14 y Claudio 14. Como los dos tienen igual mediana, tampoco no podemos determinar quién es el mejor deportista. Entonces nos basamos a la media. Vemos que Pablo tiene 12,8 de promedio y Claudio 14. Por lo tanto, ¿cuál de los deportistas debería ingresar al partido decisivo? Debería ingresar Claudio. ¿Por qué? Porque tiene el mejor promedio de canastas encestadas. Al igual, si hay un concurso de matemática por la UNED en un salón de clase o un colegio, ¿quiénes deberían ir al concurso? Los que tienen mejor promedio. Para eso nos sirve la medida de tendencia central, para poder tomar decisiones asertivas.